Creo que vamos a necesitar máximo media horita. Media horita, vamos a hacer un pequeño ejercicio y después dejamos una pequeña actividad y listo. Eso sería todo lo que estaríamos viendo en la clase de hoy. ¿Me confirman si ya les aparece en pantalla las diapositivas? Sí, profe, Sí. me parece. Ok, bueno, empezamos. Les decía entonces ahora rato que estuvimos viendo la clase pasada, en el video que les dejé, lo que es el pasado simple, lo vimos de forma general. Ahora quiero como que partirlo en pedazos. ¿Para qué? Para que haya un mejor entendimiento del tema. El pasado simple lo vamos a, digamos, lo vamos a dividir en tres partes. Bueno, en cuatro partes más bien. Lo que es el pasado simple del verbo to be, el pasado simple utilizando verbos regulares, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, y el pasado simple viendo o usando verbos irregulares. Y por último, cómo hacer preguntas WA questions. Esos serían los cuatro temas de las cuatro unidades que son los correspondientes a este corte. O sea, todo este corte va a corresponder o va a ser sobre pasado simple. Entonces, ya saben que ese va a ser el tema principal del examen también cuando lo hagamos. Entonces, ya saben que lo dividimos así para mejor comprensión. Entonces, vamos a empezar con lo que es el pasado simple del verbo to be. Past simple of the verb to be. Past simple o pasado simple es un tiempo verbal que se utiliza para hablar o referirse a cosas que ya han pasado y han terminado en tiempo pasado. Eso es lo que es el pasado simple. ¿Cómo lo utilizamos? Por ahora voy a leer la diapositiva, después explicamos. Existen muchos verbos que utilizaremos en este tiempo verbal, pero nos enfocaremos en el verbo ser o estar. Bueno, esto es lo que significa el verbo to be, ¿cierto? Significa ser o significa estar. Ustedes saben que el semestre pasado, el primer tema que vimos de todo, sí, de todo el contenido fue el verbo to be, pero en presente. Recuerden, por ejemplo, cuando yo decía I am Israel, yo soy Israel, ¿cierto? I am a teacher, yo soy un docente, ¿cierto? I am at home, yo estoy en casa. Entonces, el verbo to be significa ser o estar. Recuerden que en presente se conjuga de diferentes maneras. Con I se vuelve am, ¿cierto? Con you se vuelve are. Con lo que es con he, she y it se utiliza is. Y con we, con you y con they, que son pronombres plurales, se utiliza también are. Entonces ya saben que estos verbos significa ser o estar. Esos eran en presente simple. Hoy los vamos a ver lo que es en pasado. El verbo to be en el pasado simple se utiliza para referirse por ejemplo, ¿dónde estaba o quién era alguien? Por ejemplo, yo estaba enfermo ayer. Como pueden ver esta oración, ¿cierto? Yo estaba enfermo ayer. Miren cómo dice aquí, I was sick yesterday. I was, ¿cierto? Esta sería la forma de decir yo estaba. I was, ¿cierto? Tú estabas en la escuela la semana pasada. You were, ¿cierto? Así diríamos, tú estabas. Miren que están en el mismo color. Tú estabas, you were, ¿cierto? At the school last week. Aquí hay un pequeño error en la diapositiva, faltó la T, ¿oyeron? Last se utiliza con T. T al final, que significa la semana pasada. Ellos estaban en Santiago el año pasado. They were in Santiago last year. Como pueden ver, para decir ellos estaban, utilizamos they were. Por último, tenemos ella era mi mejor amiga. Para decir ella era, decimos she was. She was my best friend. Ella era mi mejor amiga. Como pueden ver, utilizamos dos conjugaciones solamente. En presente utilizamos tres, ¿cierto? Que son am, is y are. En pasado simplemente vamos a utilizar was y vamos a utilizar were. Vamos a ver. Siempre vamos a utilizar este patrón. Cuando hablamos de ellos, nosotros o ustedes, utilizaremos were. Por ejemplo, they were famous in 2001. We were classmates in 2014.
You were friends in the elementary school. Entonces, con todos estos sujetos, por ejemplo, ellos, que significa they, ¿cierto? En inglés. Nosotros, que sería we. Ustedes, que es you, ¿cierto? Recuerden que hay dos you, por decirlo de alguna forma. El you singular, que significa tú, y el you plural, que significa ustedes. O sea, con estos, con we, con you y con they, siempre vamos a utilizar lo que es were. El que está ahí como en rosadito. They were famous. Ellos eran famosos. Y con los sujetos I, que significa yo, he, que significa él, she, que significa ella, y it, que significa eso, utilizaremos was. I was a footballer in 1990. I was a footballer in 1990. Yo era un deportista, un jugador de fútbol en 1990. He was my classmate last year. Ella era, o ella fue mi compañera de clase el año pasado. She was my girlfriend. Ella era mi novia. It was very easy to complete. Fue muy fácil completar. Entonces, repito, con los sujetos, aquí no aparecen anotados, pero ustedes allá pueden tomar nota. Con we, con you y con they, utilizamos were, ¿ok? Con estos tres sujetos. Were. Recuerden que el verbo to be significa ser o estar. En pasado sería fui o estuve, ¿ok? Y con los sujetos, con I, con he, con she y con it, vamos a utilizar was. Esto en forma afirmativa. La estructura para formar una oración en el pasado simple es la siguiente. Esto pueden tomar nota. Profe, disculpe, creo que dejó de compartir pantalla porque ya no me aparece su presentación. Anda. Sí, ¿qué pasó? Ahora sí. Sí, señor. No sé, se salió sin querer. Bueno, les venía diciendo que vamos a tener solamente was, vamos a tener simplemente were. Esas dos conjugaciones en pasado. Recuerden que es para ser o estar. Para los demás verbos es lo que vamos a ver la próxima clase. O sea, los verbos como saltar, correr, caminar, diferentes a hacer o estar, ya tienen otra forma de utilizarse en el pasado simple. Ya eso serían con los verbos regulares o irregulares. Recuerden que el verbo to be es un verbo que trabaja independiente a los demás verbos. Es un verbo bastante utilizado, entonces por eso digamos que tiene sus propias reglas aparte de los otros verbos. Entonces siempre que vayamos a decir ser o estar, vamos a utilizar lo que es el verbo to be, que en pasado es was, perdón, y were. Ya eso fue lo que estábamos viendo anteriormente. Entonces venía diciendo que anotaran esta estructura. Para formar oraciones en pasado simple utilizando el verbo to be, utilizamos la siguiente estructura. Primero utilizamos lo que es el sujeto. ¿Qué es el sujeto? Pues la persona o animal que realiza la acción. Ustedes saben que los sujetos pueden ser el nombre de una persona, por ejemplo, Carlos, María, Miguel, Miguel y María, José, o puede ser un pronombre, que son los que estamos utilizando ahorita. Yo, tú, él, I, you, he, she, it, entre otros. Ya lo segundo que utilizamos es el verbo to be. Recuerden que el verbo to be, dependiendo del sujeto, se va a conjugar ya sea con was o ya sea were. ¿Ok? Ese sería el verbo to be. Recuerden que tiene que ser en pasado simple. Más un complemento. Complemento puede ser la información adicional que ustedes quieran mencionar en ese momento. Por ejemplo, si alguien les pregunta, ¿en dónde estuviste? ¿En dónde estabas ayer? Entonces, ustedes les dicen, por ejemplo, yo estaba en el parque. I was in the park. I sería el sujeto, ¿cierto? Was sería el verbo to be en pasado. In the park sería el complemento. Algunas veces podemos utilizar después del complemento lo que son las expresiones de tiempo. Las expresiones de tiempo, por ejemplo, son como yesterday, que es ayer, last,
Esa palabra last la podemos utilizar con, por ejemplo, si yo digo last week, sería la semana pasada. Last year sería el año pasado. Last Monday sería el lunes pasado. Entonces esa palabra last la pueden utilizar con varias otras palabras para combinarla y formar varias expresiones de tiempo. Pero eso no es lo que estamos viendo el día de hoy. Estamos viendo es lo que es el verbo to be en pasado. Entonces vamos a ver algunos ejemplos que están acá abajo. Carlos was in Milipeuco last Saturday. Eso no sé, debe ser como una ciudad. Entonces vemos que tiene el sujeto, que es Carlos, como en anaranjado. Was, que es el verbo to be en pasado. Y complemento sería en Melipeuco last Saturday. Están diferenciados por colores. Entonces, es fácil formar las oraciones del verbo to be en pasado. De hecho, es bastante fácil. Vamos a ver otros ejemplos más. Emily was a friend of mine. Emily fue una amiga mía. My parents were rockers in 1990. Mis padres eran rockeros en 1990. Christian was a great skater. Christian fue un gran patinador. You were at the stadium yesterday. Tú estabas en el estadio ayer. It was a great car. Eso fue un gran carro. Como pueden ver, todas las oraciones, ¿cierto? Empiezan con un sujeto. En este caso, por ejemplo, Emily, my parents, Christian, you, it. Y siguen con lo que es un verbo to be, que ya dependiendo a cada sujeto, pues ya sería was o ya sería were. Y por último, le colocamos un complemento. Ya el complemento ya depende de lo que queramos mencionar. Por ejemplo, we were on vacation last year. Nosotros estuvimos, perdón, en vacaciones el año pasado. Esta palabra last es la que les mencionaba anteriormente. Con esa palabra last podemos mencionar o podemos decir varias expresiones de tiempo, como les dije anteriormente. Last year sería el año pasado. Last Monday sería el lunes pasado. Last week, la semana pasada. Last weekend, el fin de semana pasado. Last July 13, por ejemplo. El, el, el 13 de junio pasado. Entonces así más o menos podemos combinarle y formar varias expresiones de tiempo. Y también está yesterday, que yo creo que la identifican todos, que significa ayer. Entonces, esas expresiones de tiempo las podemos colocar al final si queremos mencionar cuándo sucedió la acción. Bueno, me están escuchando. Vamos a hacer 5 ejemplitos. Quiero que alguno de ustedes, 5 personas, me dé una oración utilizando el verbo to be. Claro está, en forma afirmativa, porque todavía no lo hemos visto en forma negativa. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, una oración, por ejemplo, he was a good and dedicated student. Así, sencillita, no importa. Vamos a decir 5 oraciones sencillas utilizando el verbo to be en pasado. De cualquier estudiante que quiera participar, abre el micrófono y me dice una oración. Solamente la vamos a hacer 5 estudiantes. Ya más adelante vamos a hacer otro ejercicio con todos los estudiantes. ¿De quién tiene un ejemplo? Profe, Ajá. yo quiero participar. Claro, cuéntame. I was in the class yesterday. Muy bien. I was in class yesterday. Muy bien. Otro ejemplo. Yo, profesor. Sí, porfa, dale. We were at university last year. Exacto. We were at the university last year. Nosotros estuvimos en la universidad el año pasado. Número 3. ¿Quién haría otro ejemplo? Otro ejemplo, porfa. Rapidito, que es sencillito. O simplemente van a decir una oración lo más sencilla posible.
Voluntarios, por favor. No un voluntario a la fuerza. Lady Arteaga, ¿me podrías dar por favor un ejemplo sencillito? Profe, yo fui la que le di el primer ejemplo de Ah, I bueno, no, was. entonces no, otro. Juliana Moreno. Morelo, perdón. Es fácil. Estoy pensando, profe. Ujú. Por ejemplo, ¿qué hiciste anoche? ¿O dónde estabas? ¿O a dónde fuiste anoche? Yo, profe. Ajá, cuéntame. Vanessa López. Ok, Vanessa, cuéntame. She was at the home yesterday. Ajá, she was at home yesterday. Ella estaba en casa ayer. No es necesario colocar el de ahí, solamente es she was at home, ¿ok? Lo mismo pasa con at the university. Bueno, otro ejemplo. Nos faltan dos, porfa. Nos faltan dos. Lizeth Doria. Lizeth Doria. Profe, mis parents were students yesterday. My parents were students. Eso ahora se me está bien. Si quieres, le coloca otro complemento, pero igual ahí hasta ahí está bien. My parents were students. Mis papás fueron estudiantes. ¿Ok? Muy bien. Natalia Núñez. Ya para finalizar este ejercicio. No pensé que iban a demorar tanto, si está súper fácil. Natalia. Natalia Núñez. Evelyn Sotelo. Profe, ¿Sí? I was Ujú. in the park last year. I was in the park last year. Estuve en el parque el año pasado. Muy bien. Pues como pueden ver, las oraciones son fáciles. No sé por qué se complicaron tanto ahí. Vamos a compartir otra cosita aquí. Déjenme un segundito. Ustedes ya saben que utilizamos siempre lo que es was y were, ¿cierto? Para hablar en pasado simple. Ustedes ya saben que con was se utiliza lo que es I, ¿cierto? ¿Cuál más? He, she, it. Exacto, he, she, it, ¿cierto? Con estos tres se utiliza was, ¿cierto? Y where se utiliza con ya sea con you, ¿cierto? Con we y con they. Con estos tres se utiliza el where, ¿cierto? Esta es la forma afirmativa. Para hablar en forma negativa, simplemente vamos a utilizar o vamos a agregarle la palabra not al verbo to be. Quedaría de esta forma. Por ejemplo, yo digo en forma afirmativa. I was in class yesterday. Perdón, está mal escrito. I was in class yesterday. Es una de las oraciones que me dijeron hace rato, ¿cierto? Está en forma afirmativa. Yo estuve en clase la semana pasada. Para formar una negación, simplemente voy a hacer lo siguiente. Miren, simplemente le agrego la palabra not. I was not in class yesterday. Yo no estaba en clases ayer. Como pueden ver, es muy fácil hacer la oración.
en forma negativa. Simplemente le agregamos la palabra not. Hay otra forma que es utilizando la contracción. Es exactamente lo mismo. Es inclusive de esta forma de contracción es la que más vamos a hablar. Lo que utilizamos más, digamos, en forma cuando hablamos o en un contexto informal. I wasn't in class yesterday. O I was not in class yesterday. Ambos significan lo mismo, ¿cierto? Simplemente que la segunda es utilizando contracción. La van a escuchar más a menudo. En inglés hablado, en películas, cuando hablan con un amigo. Es de una manera más informal. Y la was not, de pronto en un texto, en algo que sea formal, utilizamos este tipo de oración. Entonces, miren simplemente cómo formé yo la oración negativa. Simplemente le agregué la palabra not. Lo mismo pasa cuando utilizamos were. You were a good student. Tú eras un buen estudiante. Entonces, ¿cómo haría esta oración en forma negativa? Simplemente le colocaría el not. You were not a good student. Entonces, miren lo fácil que es formar una oración negativa. Lo mismo va a pasar con you, que también se puede, perdón, con la oración que también se puede contraer. Lo podemos contraer de la siguiente manera. You weren't a good student. Entonces, es muy fácil hacer oraciones en forma negativa. Simplemente agregarle la palabra no. O simplemente, pues, ya utilizar lo que es wasn't, que están viendo en pantalla. O utilizar weren't. Es muy fácil, demasiado fácil, diría yo. No tiene ningún complique formar oraciones negativas. Lo mismo pasa ya con las oraciones interrogativas. Por ejemplo, las oraciones interrogativas, lo que vamos a hacer es traer el verbo to be al principio. Por ejemplo, en la primera, que es I was in class yesterday, yo estuve en clase ayer, lo vamos a intercambiar. Bueno, en este caso sería were you in class yesterday? Así sería la forma interrogativa. ¿Por qué aquí cambié por you? Porque acá estamos hablando de I, ¿cierto? Yo no me voy a preguntar a mí mismo, estuve yo en clase, sino por lo general es otra persona la que me hace esa pregunta. Entonces, esa otra persona me preguntaría de esta manera. Were you in class yesterday? ¿Estuviste tú en clases ayer? Entonces, como es una pregunta que empieza con el verbo to be, se respondería de dos maneras. Yes, I was. O no. O no, I wasn't. Miren que es muy fácil. Lo único que van a hacer es intercambiar de posición lo que es el verbo to be. Lo mismo pasa acá abajo. Ya como no es I, puedo intercambiar. Were you a good student? ¿Fuiste tú un buen estudiante? Y como pueden ver, miren, simplemente cambié de posición el verbo to be y ya se me volvió una pregunta. Entonces, ¿cómo respondería yo aquí? Sería muy parecido a lo que hicimos ahora. Yes, I was. ¿O no? ¿O no, I wasn't? Por ejemplo, si aquí fuera she was a good student. ¿Cómo quedaría esta pregunta? ¿Quién me la hace? Alguien me la dicta y yo la hago. Yo la escribo. Was she a good student? Exacto. Was she a good student? Miremos que no debemos olvidarnos de lo que es el signo de interrogación, que siempre va al final. En español tenemos dos signos de interrogación, ¿cierto? Tenemos dos signos, uno al principio y uno al final. En inglés simplemente lo vamos a utilizar al final. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces siempre utilizamos auxiliares.
El auxiliar vendría siendo como que ese primer signo de interrogación. Veámoslo de esa forma. Y al final es que lo colocaríamos, el otro signo, solamente al final. Entonces, ¿cómo responderíamos esa pregunta que hizo la compañera? Was she a good student? Tenemos dos posibilidades. Yes, she was, o no, she wasn't. Así de fácil. Yes, she was, o no, she wasn't. Es muy fácil hacer preguntas, ¿cierto? Voy a escribir otra aquí. It was a great Saturday. Fue un grandioso sábado. ¿Cómo haría esta pregunta? ¿Quién me la dice, por favor? ¿Quién me dice esa pregunta? It was a great Saturday. O sea, ¿quién me la transforma en una pregunta? Was it a great Exacto. Saturday? Was it a great Saturday? Exacto, miren que se forma de una manera muy sencilla. Was it a great Saturday? Entonces la responderíamos yes, it was, o no, it wasn't. Así sencillo. Yes, it was, o no, it wasn't. Es muy fácil, en realidad es demasiado fácil. Vamos a hacer unos ejemplitos que tengo por acá para finalizar. Lo que son las preguntas WH question, como les dije al principio del video, lo vamos a ver en la cuarta tutoría de este corte. Ahorita no vamos a ver eso, simplemente con las preguntas de sí o no, que son las que empiezan con was y con where. Bueno, aquí nos aparecen varios ejercicios. Vamos a decidir si es con was o con where. Número 1. Esta se la voy a hacer como manera de ejemplo. I was in Canberra last spring. Yo estuve en Canberra la primavera pasada. ¿Cómo sería la segunda? Where? Where? La segunda sería con where, ¿cierto? We were at the school last Saturday. Estuvimos en la escuela el sábado pasado. Número 3. Tina was o were? Was. Tina was, ¿cierto? Porque Tina es una mujer, entonces como igual a decir she. He vendría con cuál, con was o con were? Was. Con was, muy bien. Robert and Stam Where? were, ¿cierto? Porque Robert y Stam sería como decir ellos. You, ¿con cuál va? Where? Con were, correcto. They iría con qué? Where? Where. I iría con qué? Was. I was in the museum. She in South Africa last month. Was. Ella estuvo en Sudáfrica el mes pasado. Jessica and Kimberly Where? were late for school. Jessica y Kimberly llegaron tarde a la escuela. Les quiero que vean aquí también lo que les dije hace rato. Miren la palabra las posibilidades que nos da. Last spring, la primavera pasada. Last Saturday, el sábado pasado. ¿Dónde más tenemos? Aquí. Last month, el mes pasado. Esta palabra last nos va a ayudar también a decir en qué momento sucedió eso. Lo mismo que la palabra yesterday, ¿cierto? Ah, acá también tenemos la Saturday. Entonces, esas expresiones de tiempo nos ayudan a mostrar un complemento más, a decir cuándo ocurrió cierta actividad. Vamos ahora de forma negativa.
Ahora vamos a utilizar ese mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a utilizar de forma negativa. La primera sería con they was not o they were not. Were Ill not. significa enfermo, Were ¿oyeron? not. Exacto. They were not ill. Ellos no estuvieron enfermos. La segunda, Were not. you were not tired. Tú no estabas cansado. The children Were not. were not quiet. Los niños no estaban callados. Más en Helsinki Was last week. Más no estuvo en Helsinki la semana pasada. Otra vez la semana last week. She Was not. was not home for dinner. Ella no estuvo en casa para la cena. The water, Was not. el agua, no estaba caliente. Sería lo mismo que decir it. No estaba fría. No estaba fría. There were o there was not a good film on TV. Was not. Exacto, porque estamos hablando simplemente de una buena película, sería en forma singular. There was not a good film. Número 8. We was not or were not. Were not. We were not in Brazil last winter. Betty and Florence Were not. were not at the school this morning. Y por último, número 10. I was not happy or I were not happy. I was not happy. I was not happy when I heard about the accident. No estuve feliz cuando escuché acerca del accidente. Bueno, un último ejercicio. A ver si encuentro de forma interrogativa para finalizar. Bueno, aquí tenemos, como pueden ver, dos palabras de pizza y el verbo testi. Tenemos el sujeto y tenemos el verbo. Tenemos que transformar esto en una pregunta. Sería, was the pizza tasty? Así sería la dinámica. Vamos a, con esas dos palabras, formar la pregunta. ¿Qué significa, profesor, esa oración? Tasty es sabrosa. Ah, ok. ¿Estaba la pizza sabrosa? Vamos a ver el segundo. The traffic heavy. El tráfico pesado. ¿Cómo preguntaríamos o cómo haríamos esta pregunta? ¿Alguien me la dicta? Yo la escribo. El tráfico, the traffic heavy. No sé si el tráfico es singular o plural. El tráfico es singular. Es una palabra incontable, Was lo the cual quiere traffic decir que siempre va a ser tratada como singular. Entonces queda was the traffic heavy. Exacto. Was the traffic heavy? Muy bien. The movie good. La película buena. Esta está fácil. Was the movie good? Was the movie good? Muy bien. The quiz easy. Bueno, todas están en singular casi. Sí, ya vi. Was the quiz easy? Miren, si no lo coloco el signo de interrogación, la pregunta está mala, ¿oyeron? Was the quiz easy? The weather, el clima, también es singular. Súper fácil, todos están con was.
Was the weather nice? Was the weather nice? Yo creo que sí. Todas están con was. ¿Por qué? Bueno, el ejercicio es solamente con was. Voy a ver si encuentro otro que no sea así de fácil. Nos quedan 2 minuticos. Aquí tenemos hasta el sujeto y el verbo to be. Simplemente vamos a hacer la pregunta. Were you tired yesterday? Exacto. Were you tired yesterday? Igual el signo de interrogación. Were you tired yesterday? Muy bien. Esta ya la hicimos hace rato. Was the weather good? Ya está buena. Esta, la tercera. ¿Quién me hace la tercera? Were we too noisy? Were we too noisy? Esa palabra too tiene un significado como negativo. Y noisy significa ruidoso. Entonces, fuimos muy ruidosos, como en forma negativa. Fuimos muy ruidosos. La cuarta y nos vamos. Was he a doctor when he was young? Was he a doctor when he was young? ¿Fue él un doctor cuando era joven? Bueno, y esta ultimita, ya ahora sí. Nos queda un minutico. Were they in the class last week? Were they in the class last Easy peasy. Muy fácil. Bueno, con esto damos por terminado lo que es la parte del verbo to be. Recuerden que el verbo to be significa was, perdón, significa ser o estar y se utiliza was y were. Para el ejercicio que vamos a hacer, vamos a escribir 10 oraciones afirmativas, 10 oraciones negativas y 10 oraciones interrogativas. Eso los van a mandar, o sea, las hacen en Word y las vamos a mandar a través de un link que yo voy a habilitar ahorita en Power Campus. Recuerden, 10 oraciones afirmativas, 10 oraciones negativas y 10